Gracias a Dios porque estamos otra vez glorificando el nombre del Señor a través de este canal. Dios les bendiga grandemente a todos y le damos gracias por estar atento al canal y por visitarnos. Amén. En este tiempo y en todos los tiempos de tribulación, cautiverio, prueba o tentación que se presentan en nuestras vidas, nuestra alma se siente cautiva, nuestra alma se siente triste por el sufrimiento que trae la tribulación. Y con esto, cuando nuestra alma está cautiva, cuando nuestra alma está turbada, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Hoy quiero predicar bajo el tema decisiones frente a las pruebas. Lo voy a repetir el tema, decisiones frente a las pruebas. Vamos a aprender de esos 4 jóvenes que nos enseñan mucho acerca de las decisiones en los tiempos de las pruebas. Se trata de Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes se encuentran en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que a todos nos gusta, por lo menos a mí me encanta. Cuando lo agarro para leerlo, no lo quiero soltar y tengo que dejarlo porque siempre quiero estarlo leyendo, y más en estos tiempos proféticos. Daniel y estos 3 jóvenes nos dejaron un gran ejemplo para tomar decisiones firmes en medio de fuertes tentaciones para abandonar su fe. Vamos a estudiarlo. Hoy vamos a abrir el libro de Daniel y vamos a ver cómo se comportaron y las decisiones que tomaron frente a la tribulación, en el cautiverio y frente a las pruebas. Vamos a ir a Daniel 1, 2 y después 3 y 4. Dice la palabra: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El pueblo de Israel había fallado, el pueblo de Israel había pecado contra Dios, había desobedecido sus estatutos, entonces fue llevado cautivo a Babilonia. Estando en Babilonia, dice la Biblia, ahora en Daniel 3 y 4, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel y sus amigos estaban en la cautividad en Babilonia. Tenían su corazón triste, tenían su corazón cautivo. Siempre que estamos en cautividad, repetimos, tenemos el corazón triste, aunque lo recuperamos el gozo, volvemos. Y así estaban ellos, porque estaban en cautividad. Estando allí, el rey dijo: tráiganme a 3 jóvenes, tráiganme a jóvenes que sean hermosos, o sea, que sean guapos. Y ellos tal vez no eran tan guapos, pero tenían la gracia de Dios, por eso fueron escogidos, enseñados en sabiduría, en ciencia y de buen entendimiento. Eran los ideales para estar en el palacio, tenían que ser escogidos y con todas las cualidades que decía el rey. Estos jóvenes fueron escogidos, pero tenían que aprender la cultura de los caldeos. Dice la palabra que les enseñasen la letra y la lengua de los caldeos. La letra y la lengua significaba la cultura, o sea, el comportamiento, cómo se comportaban los habitantes de Babilonia. Y en otras palabras, debían de vivir de acuerdo a esa cultura pagana gobernada por las tinieblas. Ellos, siendo cautivos, tenían que obedecer para tomar la cultura babilónica y vivir de acuerdo a ella. Esa era la condición para estar en el palacio con rey. Tenían que tomar una decisión. ¿Cuál fue su decisión en esta prueba? Llenos de valor porque sabían en quién creía,
tomaron la primera decisión: no contaminarse con las costumbres paganas de la cultura babilónica. Yo quiero repetir eso: no contaminarse con las culturas paganas de los babilonios. Dice el verso 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad en los jefes de los eunucos. Miren las personas que le gustaron al rey, íntegras, dice, íntegras, hermosos y con sabiduría y conocimiento. Esas son las personas que le gustan al enemigo. Las escoge para meterle la cultura pagana. Ellos fueron escogidos para eso, pero él dijo no. Y yo me imagino que ellos se vieron en una encrucijada, porque tenían que aprender esa cultura y tenían que vivir con esa cultura, pero en su corazón decidieron no hacerlo. Entonces Dios le dio la gracia, le dio la estrategia en su mente: hablar con el eunuco. Y inmediatamente le puso la gracia al eunuco para que aceptara la oferta que ellos ofrecían. Quiero no que le quitara la comida del rey, pero es la comida del rey. Cuando estamos hablando de la comida del rey, las letras de los caldeos, estamos hablando que le van a enseñar la cultura de los caldeos, porque hasta van a beber y van a vivir de forma pagana, porque al rey le molestaba a la gente que no tuviera la cultura y para estar ahí tenía. Pero ellos decidieron, inmediatamente que uno decide a no contaminarse con las culturas paganas, con el paganismo, inmediatamente que uno decide a vivir en su fe y seguir viviendo en la forma bíblica, como dice la palabra, la vida cristiana que agrada a Dios, Dios te va a dar una estrategia para resolver para enfrentarse, para tomar una decisión que le agrada a Él. Tomaron la decisión y Dios le puso a Daniel en gracia ante el eunuco. Y el jefe del eunuco decidió ayudarlo. Dice el verso 14: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Y qué pasó? Después que decidió, tomaron la decisión, ¿qué vino sobre la vida de ellos? Al tomar la decisión: no me voy a contaminar, no voy a ser como ellos, voy a seguir aunque me cueste y aunque todo el mundo viva alrededor viviendo de esa forma, yo no lo voy a hacer. Inmediatamente Dios le dio la gracia. Y ahora, ¿qué más recibieron ellos? Dice que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos más robusto que el de muchos otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué es la primera gracia que recibieron de parte del Señor? Se veían más hermosos. Yo, después de estos días que no vi a bastantes hermanos yo en la iglesia ni en la calle, después que los vi bien hermosos. Y es que se agarraron del Señor en esta prueba, como se agarraron ellos en estos momentos, y entonces se vieron más robustos, se vieron más hermosos. ¿Y qué otra gracia les concedió el Señor? Dice que a estos 4 muchachos, verso 17, le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Y qué más les dio por la decisión que tomaron? Dice el verso 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La primera decisión, ¿cuántas bendiciones tuvieron? Pareciera que fuera esta historia, que no fue real, y pareciera que fue fácil la decisión que ellos tomaron, pero es fuerte la decisión que tomaron. Y lograron todas estas cosas, pero recibieron los instrumentos para las pruebas que vienen adelante. Recibieron la sabiduría, recibieron la hermosura y recibieron ser los mejores de ciencia. O sea, recibieron la protección y las armas para seguir adelante en este cautiverio. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Cuál fue su otra prueba de Daniel? Ahora vamos a ver la prueba de Daniel. Les voy a dar una reseña histórica. Resulta que el rey Nabucodonosor soñó una vez y luego se le olvidó su sueño.
y llama a todos los magos y a todos los astrólogos de Babilonia para que le digan su sueño y le digan la revelación del sueño. Todos los magos le dijeron, pero ¿cómo va a ser eso? Usted nos tiene que decir el sueño y nosotros le damos la revelación. Y el rey se puso cada vez más bravo y dice, pero ¿por qué me están diciendo eso? Si yo quiero que ustedes son los magos, son los mejores, dice todo eso en esos versos siguientes. Y yo quiero el sueño y quiero la revelación del sueño. Bueno, y nadie le decía, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, ¿y qué pasó? Se puso tan bravo que dice el verso 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Tan bonito que habían recibido las cosas y habían pasado la primera prueba, pero ahora los estaban siguiendo y les fueron a decir que si no decían el sueño y la revelación, Daniel se afligió. ¿Y qué otra? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué decisión tomó Daniel en este caso? La decisión que tomó, dice el verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos de este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios. Pidieron misericordia. Esa fue la decisión de la siguiente prueba. Los iban a matar porque no tenían el sueño ni tenían la interpretación del sueño. Pero ellos, ¿a qué fueron? Se reunieron para pedir misericordia. ¿Cuántos se acuerdan que cuando nosotros estamos en tribulación, hay el reino, la presencia de Dios está sobre nuestra vida y las misericordias abundan sobre nosotros? Ellos se dieron cuenta, como estaban viviendo íntegramente, como habían tomado la primera decisión poderosa de no juntarse con la cultura, no hacerse igual que con los de la cultura pagana. Entonces ellos recibieron la misericordia. Recibieron la misericordia. ¿Qué hicieron en esta prueba? ¿Cuál fue la decisión que tomaron en esta prueba? Buscar a Dios con los compañeros para pedir misericordia del cielo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de la segunda decisión? Dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Yo me imagino que, gracias a Dios, porque si no, los 4 muertos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, después de la decisión que pasó, siempre que nosotros tomamos una decisión en las pruebas, es importante que las tomemos guiadas por Dios, porque si no las tomamos guiadas por Dios, podemos perder mucho, incluso la vida, y más cuando estamos en cautiverio. Nosotros estamos en un cautiverio espiritual y tenemos que ser muy cuidadosos para tomar decisiones. Y Daniel y sus amigos cobran vida en estos momentos que nosotros estamos viviendo. Y nos enseña que la primera decisión que tomaron frente a que les enseñan la cultura, babilónica, la primera que tomaron, les repito, es no contaminarse, no contaminarse. Entonces viene la segunda prueba. El rey dice eso y el Señor le concede la revelación del sueño y el sueño. Ya le había dado con la primera prueba los instrumentos, ya le había dado entendimiento de sueños y visiones, pero en el momento que él recibe la noticia de que todos muertos, si él no da la interpretación, se le olvida que ya había recibido el instrumento, el arma para enfrentar esta prueba. Entonces corre ¿a qué? A pedir misericordia. Las misericordias siempre están abiertas para nosotros. Las misericordias en la tribulación están abundantes y están deseosos de llenar cada vaso de misericordia. Lo llenó de misericordia. Y dice la palabra que a mí me es revelada este misterio. Y no es porque haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que dé a conocer el rey la interpretación y para que entienda los pensamientos del corazón.
Tú, rey, veías una gran imagen y esa imagen era muy grande y cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti y el aspecto era terrible. Y le reveló la famosa imagen de Nabucodonosor que nos muestra los tiempos desde Babilonia hasta la venida de Jesucristo. Qué privilegio más grande después de esta segunda decisión que tomó Daniel en estos momentos. Pero vamos a seguir con la respuesta o el comportamiento de estos muchachos en el cautiverio y cómo se enfrentaron a las pruebas, qué decisión tomaron en cada prueba. Esto es muy importante en los tiempos que estamos viviendo nosotros, porque quizás vamos a ser sometidos a otra cultura, someternos a otra cultura, y quizás vamos a tener que pedir mucha misericordia para poder mantenernos firmes en el Señor. ¿Cuál es la prueba siguiente que sufrieron estos muchachos? Los muchachos que siguieron fueron los 3 amigos que sufrieron la prueba. El rey Nabucodonosor, dice el capítulo 3, es el capítulo donde se enfrentaron ellos a la tercera prueba. La tercera prueba y la decisión que tomaron frente a esta prueba. Dice el capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Dice el verso 5, que al oír el son de bocina, de la flauta, el tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y dice el verso 11, y si no se postra y adora, será echado dentro de un horno de fuego. Tremenda prueba. Si no adora la estatua que el rey se le antojó hacer de oro, si no se postra ante esa estatua, a los leones, a los leones. ¿Qué decisión tomaron ellos? Vamos a ver la decisión que tomaron. Dice el verso 14, 15 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre? ¿Cuál es la decisión que tomaron ante esta prueba? Dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que se ha levantado. Es muy fácil decir ahorita, en estos tiempos y en todos los tiempos, no me importa que me coman los leones. Yo voy a ser fiel y no voy a adorar ninguna imagen. Pero ya presentándose la situación, tenemos que entender que es muy dura la decisión que tomaron ellos. Serle fiel a Dios aunque los echaran en la fosa de los leones. No estamos viviendo en un tiempo muy difícil nosotros, que podemos tener las mismas tentaciones que tuvieron ellos. Y por eso debemos saber cómo enfrentaron, qué decisiones tomaron ellos en esos momentos de prueba, para que nosotros sepamos cómo actuar cuando nosotros estemos tentados frente a estas pruebas. ¿Cuál fue el resultado de la decisión de ir a la fosa de los leones? Dice el verso 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Dice el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a sus ángeles y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y engrandeció el rey a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué consecuencia más maravillosa después de la decisión que tomaron. Primero vimos que lo acompañó el mismo Señor dentro del fuego. Es muy importante esta palabra. Daniel se hace muy vivo en los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos tan parecidos a lo que ellos están viviendo. Y fueron metidos en la fosa de los leones, pero Jesús estuvo con ellos. Ellos vieron un cuarto, pudo ser el ángel de Jehová, estuvo a la orilla de ellos siempre. Y luego el Dios de nosotros fue engrandecido y ellos fueron prosperados. La gran bendición de las decisiones en las pruebas. La gran bendición de las decisiones en las pruebas. ¿Qué otra prueba pasaron estos muchachos? Daniel, otra prueba, Daniel. Dice la palabra, la prueba, del verso 6, capítulo 6, verso 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, que era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas le tuvieron envidia, y buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no hallaron ocasión porque era fiel y ningún vicio fue hallado en él. No hallaban cómo acusarlo, no hallaban cómo decir que era malo, no podían hallar algo malo en Daniel. Entonces, ¿qué hicieron? Siempre hay conspiración. Este es el tiempo de las conspiraciones contra el creyente. Como en todo el tiempo ha sido así, pero hay tiempos que es más, como en el tiempo de Daniel y como en el tiempo que estamos viviendo. El creyente está sujeto a conspiraciones. Conspiración son ponerse de acuerdo en contra de la persona. Y aún entre el pueblo de Dios existen las conspiraciones y va a verse mucho más en este tiempo. Y el pueblo babilónico, toda esa gente que gobernaba y que le tenían celos y envidia a Daniel, conspiraron contra él. Entonces dijeron aquellos hombres: todos los gobernadores, sátrapas, capitanes han acordado por consejo. Este está en el verso 7 del capítulo 6 en adelante. Capítulo 6, verso 7 en adelante. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier otro Dios o fuera de ti, el rey sea echado en la fosa de los leones. O sea que si oraban, había que orar a Dios, había que orar al rey. Lo constituyeron como Dios y había que hacer todas sus peticiones a él como que fuera un Dios. Firmó el edicto el rey y la prohibición, dice el verso 9. ¿Y qué decisión tomaron ellos? Qué difícil eso. Ellos estaban en el palacio, había sido llamado al palacio. Dios ya lo había librado de no contaminarse con el paganismo. Los muchachos habían sido librados y ahora le tocaba a Daniel tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Y se fueron corriendo a decirle al rey: allá está Daniel en su casa. Y abrió las puertas y abrió las ventanas para que lo vean orando a su Dios. Y no te está orando a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con la decisión de Daniel? El rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en la fosa de los leones. Y él le dijo a Daniel: el Dios tuyo, ya el rey estaba enamorado de Daniel, pero le dice: el Dios tuyo, a quien tú sirves, Él te libre. Y se fue el rey y no pudo dormir porque apreciaba a Daniel. Pero aunque te apreciaba, como él era dominado por la cultura babilónica, no podía quitar ese decreto y tenía que echarlo a la fosa de los leones. Y fue echado allá a la fosa de los leones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de la decisión ante la prueba de Daniel? De orar a otros dioses. Entonces, dice el verso 25 del capítulo 6, el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones. Después que vio, en la mañana se fue: Daniel, Daniel, ¿no te comieron los leones? No, aquí estoy, dice, aquí estoy todavía. Hermano amado, si tomamos decisiones sabias, ni los leones nos comen, ni el fuego nos quema. Y a su nombre, bendito el nombre glorioso de Dios. Pero tenemos que tomar la primera decisión, que es no contaminarnos, permanecer íntegros delante de Dios, sin tacha, intachable, para que podamos hacer frente a cualquier decisión fuerte que nos viene pronto. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, Él hace señales y maravillas en el cielo, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Aquí vimos 4 pruebas. 4 pruebas. Y la prueba de aquí, el Señor fue exaltado, Daniel fue prosperado. Y Dios fue conocido en todo Babilonia. Son pruebas muy difíciles. No son pruebas fáciles. Nosotros nos da temor las pruebas tan grandes como esa. Pero ellos nos dejan lecciones tan hermosas, estos jóvenes, en estas pruebas. Y esto es especial para nosotros en este tiempo de cautiverio. ¿Qué valor y qué de nuevo tuvieron para defender su fe y para seguir viviendo en la forma que agrada a Dios? ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas decisiones que tomaron estos muchachos en la prueba? La primera lección que nos dejaron fue la decisión que tomaron: no contaminarse con la vida pagana. Y corrieron en peligro de perder su vida. ¿Qué harían tú y yo, hermano, si nos viéramos en el momento de tomar esta decisión? ¿Estamos listos para seguir el ejemplo de estos jóvenes? Debemos de estar preparados para el momento. Para ese preciso momento. ¿Qué otra conclusión sacamos de estas decisiones que tomaron estos jóvenes frente a la prueba? La segunda lección que nos dejaron fue la decisión de confiar en las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Pero primero tenían que haberse tomado la decisión de no contaminarse. Si nosotros no tomamos la decisión desde hoy de no contaminarnos con ninguna cultura que se nos presente que no sea la de Dios, no vamos a alcanzar las misericordias de Dios. Ellos alcanzaron la misericordia de Dios ante las pruebas porque ya habían tomado la decisión de permanecer intachables ante cualquier sugerencia de cualquier cultura de pecado.
Solo viviendo esa vida intachable podemos tener el valor para enfrentar estas pruebas. La tercera decisión que nos dejaron fue la que tomaron, es decir no a la idolatría, aunque fueran quemados. ¿Lo haríamos tú y yo en el momento que se nos presente, que se nos presione a adorar a una imagen? Puede ser que sea pronto. Entonces preparémonos para responder como respondieron estos jóvenes valientes ante la prueba. ¿Cómo? Como ellos. Primero, repito, la decisión de no contaminarse, la decisión de vivir en santidad en medio del paganismo. Segundo, la decisión de confiar en las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Y tercero, la decisión de enfrentarse aún a la muerte con tal de no ceder a la idolatría. Porque si hay algo que Dios le repugna es la idolatría. Ellos hicieron esa imagen de oro y ellos dijeron no, aunque murieran. La cuarta lección que nos dejaron fue la decisión de Daniel de no orar a otros dioses, aunque se lo comiesen los leones. Si nosotros nos preguntamos, ¿dejaría yo de orar a mi Dios por ir a orar a otros dioses con una presión como la de la fosa de los leones? Preparémonos por si llega el momento. De la misma forma que lo hicieron ellos, decisión de santidad, decisión de confiar en las misericordias de Dios y de no ceder a nada que no sea a Dios grande y poderoso, ese Dios que nos ha salvado, a Jesucristo. Qué importantes son las decisiones que tomamos cuando estamos en prueba. Las de ellos fueron decisiones muy difíciles porque estaba de por medio su vida. Pero ellos creían en la palabra de Dios, ellos creían en su Dios, ellos creían en el gran yo soy. Y por esa fe, Dios fue glorificado por medio de ellos. Bendito y alabado sea su nombre. Alabemos al Señor, amado. Oremos para que nos mantengamos firmes, para que cada día tomemos decisiones correctas, que nos mantengan en el camino del cielo glorificando a Dios, aunque tengamos que pagar un precio muy alto, como es la vida misma. Oremos. Padre, te amamos y queremos serte fiel a ti y a tu palabra en cualquier situación que se nos presente, pero no podemos hacerlo sin ti. Danos la fuerza y el valor para tomar las decisiones correctas y de acuerdo a tu palabra, como nos enseñaron estos jóvenes que estaban en la misma situación que ahora nosotros estamos o estaremos más adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, hoy es el día que debes hacerlo. Repite conmigo. Padre, reconozco que soy un pecador y me arrepiento y te pido perdón. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz para salvarme y que tu sangre me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por las personas que te recibieron en su corazón. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén.